Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo el paso a paso de esta bonita blusita, una blusita con mangas. Yo se las voy a traer en una talla extra chica, pero les voy a dar las indicaciones para que lo puedan hacer en la talla que gusten. Para tejer esta talla me llevé aproximadamente unos 250 gramos de hilaza de algodón. Si les gustan mis tutoriales, por favor suscríbanse a mi canal. Dejen su like, su comentario y sobre todo compartan este video en todos sus grupos de tejedoras. Vamos primero a ver el resto de los materiales. Para tejer esta blusita vamos a ocupar la hilaza de tu preferencia. Yo utilicé 100% algodón mercerizado y es como de 2 milímetros de grosor. Esta hilaza se teje con un gancho de 3 milímetros. Voy a ocupar un gancho de 3 para tejerla. También cinta de medir, aguja lanera para esconder tus hebritas y unas tijeras para ir cortando. Lo primero que vamos a hacer es obtener la medida del cuello de la persona a la que le vas a hacer tu blusita. En mi caso yo voy a hacer una talla extra chica, entonces alrededor del cuello mide aproximadamente unos 60 centímetros. Vas a iniciar haciendo un nudito deslizado y vas a tejer unos 60 centímetros de cadenas, pero estas tienen que ir en múltiplos de 3, 6, 9, 12 y así vas a ir contando de 3 en 3 hasta que tengas aproximadamente tus 60 centímetros. Como te digo, eso es talla extra chica. Una vez que ya tengas tus 60 centímetros de cadenitas en múltiplos de 3, para este caso que es la talla extra chica, van a ser 126 cadenitas. Si quieres hacer una chica, vas a aumentar otras 12 cadenas más, te quedarían 138 para una chica, 150 para una mediana y 162 para una grande. Si ves que la talla no te va a quedar, puedes ir aumentando así de 12 en 12 cadenitas para que te quede bien tu tejido. Una vez que ya tengas las cadenas necesarias, vas a hacer 2 extra. Aparte de todas las que haces, siempre vas a hacer estas 2. 1 y 2. Te vas a saltar la última y en esta segunda vas a hacer un punto bajo en la cadenita de atrás. Después de este punto bajo, vas a tejer 2 cadenas. Abajo te vas a saltar 2 cadenas también. 1, 2. Y en la tercera vas a hacer otro punto bajo, igual solo en la hebrita de atrás, y vuelves a repetir 2 cadenas, te saltas 2, 1, 2, y acá en la tercera 1, 2, y aquí en la tercera haces un punto bajo y vas a continuar este tejido hasta que termines toda la tirita. Cada que haces un punto bajo haces 2 cadenas, abajo te saltas 2 cadenas también y en la tercera cadena punto bajo. De nuevo 2 cadenas, te saltas 2 y en la tercera cadena un punto bajo. Y así hasta llegar a esta orilla. Ya que llegas al final de la tirita, así es como se van viendo, son como huequitos los que van a ir quedando. Entonces acomodas bien, que te quede bien derechita desde este lado, jalas y acá en el primer punto que tejiste vas a hacer un puntito deslizado y vamos a cerrar la vuelta así, va a quedar como un circulito. Aquí en este primer punto pasas y pasas deslizado hasta acá, hasta afuera, y así es como te queda una ruedita con estos hoyitos. Ahora, antes de continuar el tejido, vamos a dividir estos hoyitos. De aquí de donde cerramos, voy a hacer tantitas cadenas para que no se me deshaga. De aquí, este sería el primero. Vamos a contar 14 y en el 14 vamos a poner un marcador, ya sea un segurito, un hilito, lo que tú tengas para marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Yo aquí tengo un segurito, entonces aquí voy a marcar el número 14. Y ahora de aquí hacia acá voy a contar 9, incluyendo este que acabamos de contar. Este sería el primero.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí vamos a poner otro. Después nuevamente 14, incluyendo otra vez este. Estos los estoy incluyendo dos veces porque en estos van a ir los aumentos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Así. Y vas a ver que de aquí a aquí tienen que quedar 9. Sería 1, que es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que es el primero que hicimos, que se cuenta dos veces. Este también lo vamos a marcar. Así. Porque esta va a ser también como una esquinita. Y una vez que lo tenemos así, estas partes más chiquitas son para la espalda. Estas otras dos son para el frente. Y esto es lo que va a quedar hacia los hombros. Este es el cuadradito que debe de tener. Y así van a iniciar. Cuando es una talla extra chica, tiene estas medidas 9, 9, 14 y 14 de cada lado. Si tienes una talla chica, vas a tener 10 aquí, 10 acá, 15 y 15. Para la mediana son 11 y 16. Y para la grande son 12 y 17 de los lados. Recuerda que este en el que va el marcador se cuenta dos veces porque es donde hacemos aumentos. Tienes de aquí a aquí 9 y del marcador al otro marcador 14. Así es como lo vas a acomodar. Solo en caso de que te vaya quedando muy pequeño tu circulito, pues vas a aumentar otros 12. Si después de la talla grande, que son 162, y que vas a tener 12 cuadritos aquí, 12 acá y 17 por cada lado, le aumentas otros 12, pues ahora vas a tener 18 por cada lado y 13 por aquí, 13 por acá. Así vas a ir aumentando. Es fácil de notar ya una vez que tienes tu medida. Ahora, ya que tenemos acomodados nuestros marcadores, vamos a trabajar aquí, que es nuestro primer marcador, y vamos a hacer un punto deslizado para pasarnos ahí al huequito. Tenemos así como cerramos nuestra vuelta y vamos a pasar con un punto deslizado de esta manera. Vas a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas van a contar como un primer punto alto y después vas a hacer ahí mismo otros 2 puntos altos. Hacemos una cadena de separación y ahí mismo, en ese mismo huequito, como va un aumento, vamos a hacer otros 3 puntos altos. Serían 2 y 3. Y este, como fue el primer marcador, aquí tenemos nuestro primer aumento. 3 puntos altos, cadena de separación y otros 3 puntos altos. Vamos a pasar así directamente al siguiente huequito y vamos a hacer 3 puntos altos. Son 2 y 3. Y luego al siguiente y otros 3. Y así nos vamos a ir haciendo 3 puntos altos en cada uno de los huequitos que quedaron. Pasamos al siguiente y nuevamente 3 puntos altos. Y 3. Y así vas a continuar hasta que llegues acá al otro huequito del marcador. Una vez que ya llegas al siguiente huequito, que es el del marcador, vas a hacer de nuevo aumento, quitas el marcador y tejemos primero 3 puntos altos como lo veníamos haciendo, 2 y 3, luego hacemos una cadena de separación y ahí mismo, en ese mismo huequito, hacemos otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y así queda nuestro aumento. Aquí otra vez en el marcador, aumento.
y continuamos otra vez haciendo solo 3 puntos altos en cada huequito hasta llegar al marcador que sigue. Así son 3 en este, después del aumento 3 y pasamos al que sigue y hacemos otros 3, 2 y 3 y así lo hacemos hasta llegar acá. Aquí volvemos a hacer el aumento, seguimos y aquí volvemos a hacer el último aumento y cerramos hasta este lado. Una vez que ya llegas al final de la vuelta, aquí donde hicimos 3 cadenitas, 1, 2, 3, en esta tercera vas a meter tu aguja y vas a sacar un punto deslizado para cerrar la vuelta. Y ya cuando lo acomodas con los aumentos, ahora sí se nota bien cómo es un cuadradito, más bien rectangulito. Tienen que ir más largas lo que es la manga o el hombro tiene que ir aquí y la blusa va a iniciar así. Este sería el cuellito de la blusa, cuadrado, por eso va más largo lo que ven los hombros que la parte trasera y la parte de enfrente, para que cuando lo acomoden vean que sí les esté quedando así su rectángulo. Y una vez que ya cierran aquí, para la siguiente vuelta nos quedan 2 puntos más, los vamos a hacer como punto deslizado para llegar hasta la cadena del medio aquí en este aumento. Así 1, 2 y después aquí lo que es a la mitad donde hicimos la cadena, ahí vamos a meter con otro punto deslizado y vamos a iniciar de nuevo. Aquí donde hicimos el aumento vamos a ir haciendo aumento en cada vuelta. Son 3 cadenas que sería nuestro primer punto alto, después otros 2 puntos altos más, una cadena y ahí mismo otros 3 puntos altos y este sería el aumento. Y en cada vuelta vamos a ir haciendo aumento aquí. Cada vuelta que hagamos vamos a tomar lazada y vamos a pasar a este que es entre el primer grupito de 3 puntos y el segundo grupito de 3 puntos. En la mitad ahí vamos a hacer nuestros 3 puntos altos normales que siguen, 2 y 3 y pasamos al que sigue. Entre este grupito y el grupito de 3 que sigue, en la mitad ahí vamos a hacer nuestros 3 puntos altos, 2 y 3 y así vamos a continuar. Después de esos 3 puntos vamos a pasar al que sigue, entre el grupito de 3 y este otro grupito de 3 a la parte del medio aquí y hacemos de nuevo 3 puntos altos. Vamos a continuar hasta que lleguemos a este lado. Después de hacer aquí nuestros 3 puntos altos, ya viene aquí el aumento, la esquinita, en esta partecita donde va la cadena hacemos aumento de nuevo. Continuamos por este lado y al llegar a la esquina otra vez en esta partecita aumento de nuevo y en esta otra aumento y continuamos hasta cerrar la vuelta. Una vez que ya llegas al final de la vuelta, aquí tejí mi último montoncito de 3 puntos altos. Acá en el primero que hicimos vamos a buscar la tercera cadena y ahí con un punto deslizado cerrar y de nuevo nos vamos a ir con punto deslizado, 1, 2 y 3 para llegar acá a la parte del medio y volvemos a iniciar 3 cadenas y como es esquina vamos a hacer nuestro primer aumento, hacemos 2 puntos altos más porque ya tenemos las 3 cadenas y ya serían nuestros 3 puntos altos, cadena y ahí mismo nuestros 3 puntos altos, 2 y 3 y pasamos al que sigue aquí en medio y hacemos de nuevo 3 puntos altos, 2 y 3 y continuamos otra vez pasando al que sigue haciendo nuestros 3 puntos altos
Y de nuevo cuando lleguemos a las otras esquinas vamos a hacer aumento igual que veníamos haciendo. Y así se va a ir viendo nuestro cuadrado. Así y así, de esta manera. Al doblarlo lo vas a hacer tan grande que cuando tengas esta parte la puedas cerrar de aquí de las esquinas y que esta parte alcance a rodear ya todo tu cuerpo. Hasta ahí cerraremos las mangas. Entonces tejes hasta que esta parte de aquí de enfrente, aquí, al juntarla con la de atrás, alcance a rodear bien todo lo que es tu cintura. Una vez que ya lo tengas así de grande, en mi caso yo lo logré con 10 vueltas, y esta parte de aquí ya me rodea, si lo cierro aquí y aquí, ya rodea toda la cintura para la talla extra chica. Entonces ya que estás así, donde terminaste la vuelta, aquí en esta esquinita, vas a recorrer de nuevo con punto deslizado los dos puntos para colocarte otra vez en medio y seguir tejiendo. Son dos y después un tercero para colocarte aquí en medio. Solo que ya aquí no vamos a hacer aumento, solo vamos a hacer 3 puntos altos. Primero las 3 cadenas, que sería nuestro primer punto alto, y después 2 puntos altos normales, 1 y 2. Y de aquí te vas a saltar todo este pedazo largo y vas a pasar a la otra esquina, aquí donde hacías aumento también, y vas a hacer otra vez solo 3 puntos altos normales, 1, 2 y 3. Y ya ahora continúas por acá, por la parte de enfrente, en cada espacio haciendo tus 3 puntos altos normales como venías haciendo. Y así ya cerramos aquí. Se cerró aquí, entonces vas a continuar con esos 3 puntos altos todo este lado, y al llegar a esta esquina haces solo 3 puntos altos y pasas a la otra esquina con 3 puntos altos y tejes por la parte de atrás y cierras la vuelta, y ya continúas tejiendo solo alrededor de esta. Ya van a quedar aquí las mangas libres. Tejes un pedacito como de unos 10 centímetros o dependiendo del largo que lo quieras. Una vez que ya tengas el largo de tu blusita, que en este caso yo hice 12 vueltas más, a partir de que juntamos las mangas, 12 vueltas, o son como 10 centímetros este pedacito. De aquí ya solo falta hacer el resorte aquí abajo, y de igual manera vas a hacer resorte en las dos mangas. Para empezar ese resorte primero vas a hacer una vuelta más, solo que esta vez en lugar de tejer 3 puntos vas a hacer solo 2. Aquí ya tengo yo las 3 cadenas y hago un punto alto más. Paso al siguiente espacio, que es acá, y voy a hacer 2 puntos altos, nada más 2. Después al siguiente espacio, que es de este lado, y otros 2, y así te vas hasta cerrar la vuelta. Una vez que ya cierras esta vuelta, donde tienes solo 2 puntos altos por cada espacio, vamos a hacer punto relieve. Hacemos 2 cadenas para levantar el tejido, tomamos lazada, y el primer punto de estos 2 que está aquí lo vamos a tomar en relieve por encima, sacamos y hacemos un punto alto, tomamos lazada, y para el segundo punto va a ser en relieve pero por la parte de atrás, así se tiene que ver. Sacamos y punto alto, tomamos lazada, pasamos a los 2 que siguen, y el primero punto en relieve por encima, así, y hacemos punto alto, y el segundo punto en relieve pero por detrás, de esta forma. Y así vas a recorrer todos los puntos. El primero punto en relieve por arriba, y el segundo punto en relieve por acá por atrás. Y así vas a continuar esta vuelta con puntos relieves, el primero por arriba y el segundo acá por detrás. La terminas hasta llegar acá.
Cuando ya termines esta vuelta, en las primeras 2 cadenitas que hiciste, ahí en la segunda, vas a cerrar con un puntito deslizado. Y esto lo vamos a repetir hasta que completes unos 5 o 7 centímetros que van a ir de resorte de tu blusita. Vuelves a hacer para iniciar las 2 cadenas y el primer punto por encima, que es el mismo que tejiste aquí en relieve por encima, aquí se va a ver las hebritas por encima, lo vas a tomar de la misma manera en relieve por encima, y el punto que sigue que tomaste en relieve al revés, se ve aquí la hebrita por atrás, lo vas a tomar de la misma manera al revés, y así te vas a ir vuelta tras vuelta hasta que tengas el largo que tú necesitas. Ya sabes, el que tomaste por encima lo tomas igual y el relieve que tomaste al revés lo tomas igual, y se va a ir formando aquí una como costurita por los que tomas por encima y se va a ver más sumidito aquí por los que tomas al revés. Y de la misma manera vas a hacer las mangas. Primero la vuelta donde vas a hacer 2 puntos en cada huequito aquí, y después ya las vueltas estas en relieve. Haces las 2 mangas y ya puedes esconder tus hebras. Una vez que ya terminan los resortitos, así es como queda la parte de abajo y así se ven las mangas. Las 2 manguitas, ya escondes tus hebras. Y solo una observación aquí abajo, cuando haces tus 2 puntos para continuar aquí el punto de resorte, si ves que te ha quedado muy chiquita, si ves que redujo mucho, a mí me redujo mucho, entonces tuve que desbaratar, y cuando ponía estas 2, en alguna ponía 3, así aumenté 10 puntos aquí en el resorte para que no me quedara tan angostito. En las mangas no me pasó eso, en las mangas eran muy amplias, así que quedaron justo a la medida, pero si sientes que acá te va a quedar muy pequeño, te va a tocar ahí donde haces 2 puntos en cada espacio, te va a tocar aumentar uno de vez en cuando para hacer este más amplio. Para todas las que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias por ver mis tutoriales. Por favor, no se vayan del canal sin suscribirse. Y nos vemos pronto en otro tutorial.